Capítulo 18. Es este, ¿no? Ahí está, voltealo. Listo. Bien, recuérdanos la descripción de ese cuadro sinóptico, Lisette, por favor. Y bueno, el objetivo principal es llegar a la ramificación de ventiladores. Entonces, haznos un recorrido nuevamente sobre ese cuadro sinóptico en general y tenemos que culminar con el tema de ventiladores. Bueno, este cuadro clasifica las máquinas de fluido, que en este caso nuestro interés está en las máquinas hidráulicas, en la que la presión es constante, la densidad es constante. Ya hemos visto turbomáquinas, generadoras, y motoras también. Las máquinas generadoras que vamos a ver son las de gases ventiladores que se encuentran en el capítulo 20. Bien, otra vez tienes que describir cada rama. ¿Qué es una turbomáquina? ¿Qué es una máquina generadora? ¿Qué es una máquina motora? Para ir discerniendo toda la información. Ok, bueno, pues una turbomáquina es una máquina cuyo elemento principal es un rodete a través del cual pasa un fluido de forma continua. Cambia su movimiento, su cantidad de movimiento, dependiendo de la acción de la máquina. Las máquinas generadoras son las que conducen el fluido, me parece. Las máquinas motoras constan de un motor eléctrico, y las máquinas generadoras generan energía eléctrica y a través de una turbina hidráulica. Pues las máquinas generadoras para líquidos son las que hemos visto, las bombas rotodinámicas, que pueden ser de tipo radial. Lisette, pon tu cámara. Sí. Muy mal, muy mal en la descripción de este cuadro sinóptico. Entonces también tienes una penalización de -1 punto por conceptos sumamente básicos. Pero bueno, la corrección o la especificación, y te vas a dar cuenta de tus errores una vez que se complemente adecuadamente este cuadro sinóptico con la descripción de cada elemento en la rama de máquinas de fluido que nos lleva a ventiladores, describiendo todos los elementos de cada subrama. Deja tu cuadro sinóptico en pantalla, por favor, desactiva tu cámara y vamos con otro compañero. Sí. Y vamos con Cruz Trinidad. Cruz Trinidad. Aquí estoy, profesor.
Adelante con la misma descripción de este cuadro sinóptico. ¿Desde la parte de máquinas de fluidos o me enfoco ya en la parte de ventiladores? Desde el inicio. Ok, bueno, primero que nada, buenos días, compañeros. Este cuadro sinóptico nos da una descripción de las máquinas de fluidos, las cuales se dividen en dos: las máquinas hidráulicas y las máquinas térmicas. La diferencia de estas dos es que las máquinas hidráulicas tienen una densidad constante, mientras que las máquinas térmicas tienen una densidad diferente. Por ejemplo, el gas, que no es una densidad constante, un gas, pues. El estudio de este tipo de máquinas se deja más en la parte de máquinas térmicas, del cual el mismo Claudio Matáis tiene un libro al respecto. En las máquinas hidráulicas se puede dividir en turbomáquinas, parte que se va a ver en un momento, la parte de las máquinas de desplazamiento positivo, de las cuales podemos ver que se dividen las máquinas generadoras y las máquinas motoras, del mismo modo que las turbomáquinas. Las máquinas generadoras y la parte de turbomáquinas, tenemos las generadoras para líquidos, que son las bombas, se ven en el capítulo 19, y la de los gases, que es la que se va a ver en este momento, la de los ventiladores. En las máquinas motoras también tenemos la parte de turbinas hidráulicas, que es la que se va a ver en el capítulo 21 al 23, que creo que es el final ya del curso. No sé qué es más lo que quiera que diga. Esta es una descripción literal a partir de turbomáquinas. No quiero una descripción literal. Bueno, implícitamente sí, pero quiero más detalles sobre cada clasificación, no la lectura literal. Permítanme. ¿Qué es una turbomáquina y en qué se diferencia de una máquina de desplazamiento positivo? Ok. Una turbomáquina, no mal recuerdo, la diferencia con una máquina de desplazamiento positivo es el tipo de energía que utiliza. Más bien, no es una máquina, una se considera como una máquina tipo motora, o sea que es conducida, que requiere una fuerza externa para funcionar, y la otra utiliza la misma energía del fluido para funcionar. Creo que esa era la diferencia entre turbomáquina y máquina de desplazamiento. No, tienes otra oportunidad. Nuevamente. Haz un intento. Se diferencia por el principio de funcionamiento, ¿no? Hasta ahí creo que es lo que vamos. Una máquina de desplazamiento la que cambia su volumen del fluido en la cámara del recinto mediante un pistón o cilindro. Y en la turbomáquina se baja por el principio de evolución. Ok, sigue. La parte de turbomáquinas o la de desplazamiento. Turbomáquinas, por favor. Ok, la parte de las generadoras es la que se utiliza en la de los líquidos, son las bombas que ya hemos visto, y en la de los gases, donde el fluido es la que como quien dice, genera, por así decirlo, la que mueve el rodete del dispositivo. Es la que recibe la energía mecánica y la transforma en energía hidráulica. Mientras que la motora es la que recibe la energía hidráulica del fluido y la transforma en energía mecánica. Está bien, continúa. ¿Dónde parten las partes de las generadoras en las ventiladores? Ámbar, por favor. Generadoras y motoras de las turbomáquinas. Bueno, como había dicho, la parte de las máquinas generadoras son las que reciben energía mecánica y la transforman en hidráulica. Como ejemplo, tenemos las bombas para un líquido y para un gas, que los ventiladores. Que no sé qué más agregar.
Los ventiladores cambian. Un ejemplo, bueno, más bien, la parte de los ventiladores es la que cambia la dirección del fluido a través de un triángulo de velocidades, si no mal recuerdo. Es la diferencia con respecto a las bombas. Pero A ver, Cruz Trinidad. Mira, ibas bien y ya por lo último digo, te di la oportunidad de ir redireccionando tu descripción, pero ya por último que dices, tienes una penalización de -1 punto también. Y ya se van dando cuenta acerca de los detalles o errores que tienen, porque ya los demás compañeros tuyos deberán estar revisando sus notas o apuntes, pero no es cuestión de revisar notas o apuntes. Esto yo les he comentado que lo tienen que estudiar de manera constante, no se les dejan tareas abundantes como para que no estudien y no queden estos aprendizajes significativos en ustedes. Gracias por tu participación, Cruz Trinidad. Y nada más te advierto que una falta más y no tendrás derecho a examen. ok, profe. Bien, vamos a aclarar algunos detalles. Tenemos a la vista el cuadro sinóptico de la clasificación de máquinas de fluido que vimos al inicio del curso en la unidad de generalidades. En la raíz del cuadro sinóptico aparece la frase máquinas de fluido. Recordando, una máquina de fluido, bueno, tiene una raíz principal al inicio como la definición de máquina de manera genérica, la cual es un conjunto de elementos o dispositivos que tienen movimiento relativo entre sí y cuyo objetivo es transformar energía, en donde una de ellas es la energía mecánica. ¿Y por qué se asigna la denominación de fluido? Porque la otra parte, la otra energía involucrada en la transformación es una energía hidráulica. Entonces por eso se le llama máquina de fluido. Ahora bien, una máquina de fluido se puede dividir en dos, como máquina hidráulica y máquina térmica, y la diferencia es en el comportamiento de la densidad del fluido dentro de la máquina. En una máquina hidráulica la densidad es constante y una máquina térmica es diferente a constante. ¿Qué quiere decir con esto? Aclarando un detalle de su compañero Cruz Trinidad, él mencionó que en las máquinas térmicas se utilizan gases, pero ustedes están observando que en una máquina hidráulica también hay una máquina que maneja gases, que son los ventiladores. O sea, no es estrictamente dedicado al estudio de máquinas térmicas el manejo de gases. También se manejan en máquinas hidráulicas, solo que la diferencia que en los ventiladores se manejan rangos de presión en donde la densidad se puede considerar como constante. ¿Está claro, Cruz Trinidad? Sí, profe. Muy bien. Seguimos en la rama de máquinas hidráulicas. Estas se dividen en dos, en turbomáquinas y máquinas de desplazamiento positivo, las cuales estamos viendo en el curso y veremos en un futuro las máquinas de desplazamiento positivo. Estas se diferencian entre sí por el principio de funcionamiento, como comentó su compañero. Las turbomáquinas se basan en el principio del estudio de la ecuación de Euler, o la deducción de la ecuación de Euler, la cual vimos en clase, y que se encarga de cuantificar el cambio de energía cinética que obtuvo el fluido a través del rodete de una turbomáquina, donde ese rodete contiene álabes. La máquina de desplazamiento positivo, como su compañero lo dijo, se dedica a estudiar el cambio de volumen y presión que existe dentro de un recinto y cuyo principio se denomina también principio de desplazamiento positivo, que veremos más adelante. Aquí el cambio de velocidad no es importante, sino el cambio de volumen y presión dentro de un recinto en la máquina. Ahora bien, siguiendo la rama de turbomáquinas, estas se dividen en dos, generadoras y motoras. Las generadoras
como su compañero lo explicó, transforman la energía mecánica en energía hidráulica. Y las motoras transforman la energía hidráulica a energía mecánica. En el caso de las generadoras tenemos para bombas son los líquidos y para gases son los ventiladores. En el caso de las motoras tenemos las turbinas hidráulicas que están dedicadas en ciertas aplicaciones para la generación de energía eléctrica, pero no siempre puede ser así. Ahora bien, entonces, Lisette, pon tu cámara y quiero saber si ya te diste cuenta de todos los errores que tuviste. Ya. ¿Hay alguna pregunta que tengas? Me quedó, bueno, no alcancé a notar bien la diferencia entre la de las turbomáquinas y desplazamiento positivo. Bueno, nada más anoté que las turbomáquinas se basan en el principio de Euler y ya no alcancé a notar lo de las máquinas de desplazamiento. Sí, las máquinas de desplazamiento positivo funcionan bajo el principio que lleva el mismo nombre de desplazamiento positivo, que se encarga de estudiar el cambio de volumen y presión dentro de un recinto. En este caso, el recinto está dentro de la máquina, es una cavidad que nosotros veremos más adelante. Una cavidad por donde se desplaza el fluido dentro de la máquina. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que no. Muy bien. Cruz Trinidad, ¿tienes alguna pregunta? No, profesor. Muy bien. Entonces, Lisette, si yo te digo que a partir de hoy vamos a analizar el tema de ventiladores, yo te pregunto, ¿el ventilador es una máquina generadora o una máquina motora? Generadora. ¿Por qué? Porque transforma la energía mecánica en hidráulica. Así es. ¿Y un ventilador es una turbomáquina o una máquina de desplazamiento positivo? Una turbomáquina. ¿Por qué? Su principio de funcionamiento se basa en la ecuación de Euler. Así es. ¿Y un ventilador es una máquina hidráulica o una máquina térmica? Es una máquina hidráulica. ¿Por qué? Porque la densidad del fluido va a ser constante. Ok. Bueno, entonces en este sentido, miren, a excepción de las leyendas que estamos viendo en el cuadro sinóptico de la especificación del capítulo donde se encuentran los temas, o igual lo pueden dejar, yo les he recomendado, mira, Lisette, si ustedes no se lo aprenden, pues háganse un tatuaje o algo así que están de moda, si no se les olvida. Desgraciadamente esto va a tener penalizaciones como ahorita está sucediendo. Son cuestiones básicas, totalmente sencillas. Y básicas me refiero a su desempeño profesional como ingenieros. Pues estas situaciones no se les debe de olvidar, es esencial. Sí. ¿De acuerdo, Lisette? Sí, de acuerdo. Ok. Entonces, seguimos. Deja de compartir, por favor. Si hay alguna pregunta en específico, por favor de hacerlo en el chat. Bien, entonces en su plataforma de Teams, en la clase número 1, hay un documento de Word. Por favor, todos abrirlos en su dispositivo, yo lo voy a presentar.
Me dices cuando se vea, Lisette. Ya se ve. Muy bien. ¿Qué observas? El documento que dice clasificación de los ventiladores. Y es una clasificación como la que vimos anteriormente, ¿no? Así es. Entonces nosotros vamos a hacer la misma actividad que hicimos. ¿En qué tema? En el de clasificación de las bombas. Perfecto. Entonces, aquí tenemos una clasificación que comprende de 9 puntos. La primera es clasificar a los ventiladores de acuerdo a la dirección de flujo. Y estos pueden ser de flujo radial, axial o mixto. Como los ventiladores son turbomáquinas, entonces sus vistas o cortes meridionales y mucho o la mayoría de los funcionamientos son igual a las bombas. ¿Cuál es la diferencia entre una bomba y un ventilador, Lisette? Que trabajan con gases los ventiladores. Así es. La clasificación dice de acuerdo a la construcción del rodete impulsor. Estos pueden ser de tipo abierto, cerrado, semiabierto. La clasificación número 3 de acuerdo a la construcción de la carcasa, que pueden ser de tipo voluta o difusor. Todo esto ya lo conocemos de alguna manera. En la clasificación 4, de acuerdo a la posición de los apoyos o rodamientos de la flecha de transmisión mecánica con respecto al rodete o impulsor. Y estos pueden ser en voladizo o cantilever o entre rodamientos. La clasificación número 5, de acuerdo a la partición de la carcasa, estos pueden ser horizontal, vertical o inclinada. De acuerdo a la clasificación 6, de acuerdo a la presión engendrada por el ventilador, y esta puede ser de presión alta, baja, alta, media o baja. La clasificación 7, de acuerdo al caudal engendrado por el ventilador, que puede ser un caudal bajo, medio o alto. La clasificación 8, de acuerdo al tipo de acoplamiento mecánico de la flecha de transmisión mecánica. Este puede ser de tipo directo o indirecto. Y la clasificación 9, de acuerdo al tipo de succión del ventilador, que puede ser de simple succión o doble succión. Abajo de esa clasificación tenemos de alguna manera la misma actividad que se observa en bombas. Ahora en ventiladores tenemos una tabla en donde se deberá indicar elementos del ventilador. En la primera columna si existiera el número de parte, en la segunda columna el nombre de la parte y en la tercera columna la definición o función que tiene esa parte dentro del ventilador. ¿Alguna pregunta de esto, Lisette? No, profe. Bien. Dentro de la carpeta de clase 1 tienen también un archivo PDF. Favor de abrirlo todos y yo también lo voy a compartir. Y que dice que es el documento catálogo ventilador de flujo mixto. Me dices cuando lo tengas, Lisette. Ya lo tengo. Ok. A ver, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor, Lisette? Y vamos con Cruz Castro. Ahí estás, Cruz Castro. Sí, profe. ¿Estás observando mis documentos en la pantalla compartida? Sí, profe. Es un documento de Word en el lado izquierdo con la clasificación y en el lado derecho está un catálogo de un ventilador de flujo mixto. Sí, profe. Ok, vamos a revisar la clasificación para este ventilador. Y como podemos observar en el archivo PDF de su catálogo, estamos observando
la imagen o fotografía. Ay, mismo. Entonces la clasificación 1 nos dice, bueno, este ventilador, de acuerdo a la dirección de flujo, ¿de qué tipo de dirección de flujo es? Yo te pregunto a ti, Camila, ¿radial, axial o mixto? Este, mm, mixto, Sí, ¿por qué? porque por el tipo del rodete. Sí, pero bueno, aquí lo más por sentido común es porque te lo dice el catálogo, no hay otra forma, ¿no? Sí, profe. Entonces lo voy a especificar en la hoja de Word, ustedes también lo deberán de hacer. Para este catálogo el ventilador es de flujo mixto y ya lo estoy especificando aquí en la hoja de Word. Estoy haciendo la modificación. Pero bueno, tú conoces más detalle por qué este ventilador es de flujo mixto. ¿Por qué debería ser de flujo mixto? ¿Cómo se observa el flujo dentro del rodete en la descarga para que sea denominado de flujo mixto? Porque la dirección del flujo está inclinada con respecto a la flecha de transmisión. Exacto. Entonces voy a llevarlos a través del documento de PDF a una imagen donde se muestra esta especificación. Y aquí podemos observarlo en esta imagen. Me dices cuando se vea la imagen de 3 tipos de ventilador. Ya se ve, profe. Ok, la primera es de flujo axial, la que tiene flechas rojas. La segunda es de tipo centrífugo radial, que es de flechas verdes. Y al final, un ventilador de flujo mixto con flechas tipo moradas o azuladas. ¿Sí lo ves? Sí, profe. Entonces, como se puede observar en este documento, la especificación que su compañera hizo alusión se observa aquí, en donde estoy colocando un óvalo color verde, en donde se observa que la dirección del flujo cuando pasa a través del rodete tiene un grado de inclinación con respecto al eje de rotación. Y el eje de rotación lo voy a marcar con una línea de color rojo. De color rojo. O amarillo para que se vea en esa parte oscura. Y un poco más grueso. Ahí está la flecha del ventilador. Y la dirección de flujo tiene un grado de inclinación con respecto a la flecha, como lo indicó su compañera. ¿Te quedó claro Camila? Sí, profe. Ok. Específicamente hablando de este catálogo, bueno, vamos a observar un ventilador con esta configuración de flujo mixto, porque este catálogo es para un ventilador de flujo mixto como el que se muestra. Bien, entonces regresamos un poco y vamos aquí a la clasificación. Bien, aquí en la clasificación 2 en el documento de Word, si ya se ve Camila, Ya, profe. de acuerdo a la construcción del rodete impulsor, es de tipo abierto, cerrado, semiabierto. Semiabierto, ¿Por qué? porque es de flujo mixto. Sí, pero también hay máquinas de flujo mixto cerrados y abiertos. Um, O sea, ¿tú cómo especificas que sea de tipo abierto o semiabierto? porque solo cuenta con una tapa. Ajá. Y en este caso, Eh,
Tal vez sí se puede especificar a través de esta imagen. Ahorita buscamos otra, pero yo creo que a través de este sí. Pues yo digo que porque solo tiene una tapa, por Muy eso bien. es semiabierto. Sí, mira, si podemos observar aquí con la línea verde, de una flecha verde que voy a colocar, aquí podríamos observar que esta es la entrada al álave. Y con otra flecha verde, en ese mismo álave, ahí tenemos la salida. Entonces, voy a colocar con color rosa lo que sería el filo del álave, el cual no contiene placa, si estás de acuerdo. Sí, profe. Y en la otra vista de la imagen que está al lado derecho, voy a colocar el filo del álave que está incrustado sobre la estructura del ventilador en donde se monta, o del rodete donde se monta el álave. Entonces, este se podría definir como de tipo semiabierto, porque solamente ese lado del álave está fijo sobre la estructura del ventilador. Ok, profe. Entonces es de tipo semiabierto. Lo voy a colocar. De acuerdo a la construcción de la carcasa, este es de tipo voluta o difusor. Difusor. ¿De tipo difusor? Es de tipo difusor, ¿por qué? Porque no tiene forma de caracol. Así es, y solamente es un tubo. Si lo observas, que cubre a los elementos internos, incluyendo al rodete. La otra clasificación, la número 4, de acuerdo a la posición de los apoyos o rodamientos de la flecha de transmisión mecánica con respecto al rodete o impulsor. Este es de tipo voladizo, cantilever o entre rodamientos. ¿Entre rodamientos? No. Voy a tratar de mostrar otra imagen que viene en el catálogo para que observemos. Aquí vemos esta imagen. Camila, ¿me dices si ya se observa? Sí, profe. Voy a señalar con un rectángulo naranja la imagen en donde quiero que te centres. Aquí está. Tenemos en la parte superior el motor eléctrico señalado con flecha verde. Tenemos por medio de una transmisión de polea y banda la transmisión mecánica que existe del motor eléctrico hacia la flecha del impulsor. La flecha del impulsor la voy a señalar con morado. No sé si se vea. Sí, profe. Muy poquito, pero sí se ve. ¿Mandé? Muy poquito se veía, pero ahora ya se ve. Ya se ve mejor. A ver, me dices cuando se amplíe la imagen.
Ya, profe. Bien. Y voy a señalar con otra flecha verde el rodete de este ventilador, al final, abajo. Entonces, voy a quitar lo que coloqué con morado como flecha para señalar el rodamiento o cojinete de este ventilador con una flecha de tipo color amarilla para señalar específicamente la posición del rodamiento o cojinete. Y es el único que se tiene, porque de ahí sale la flecha y se tiene el rodete del ventilador. Entonces, yo te pregunto, ¿este está en cantilever o entre rodamientos? En cantilever, Ajá, ¿por qué? porque solo está soportado por un rodamiento. Sí, pero entonces el rodete está en voladizo, se llama. Está en voladizo. La flecha de transmisión mecánica, que voy a señalar nuevamente con una línea verde, termina con su fijación con el rodete, pero la flecha ya no traspasa al rodete del otro lado y ya nos apoya en otro rodamiento en el lado izquierdo del rodete. ¿De acuerdo? Ya no hay otro rodamiento más que ese en el lado derecho de esta imagen. Por lo tanto, el rodete está en voladizo o cantilever. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, aquí lo voy a arreglar en el documento de Word, de acuerdo a la posición de los apoyos o rodamientos, es de tipo voladizo o cantilever. Este ventilador. Ustedes vayan haciéndolo, por favor, porque no se va a guardar ese documento. Ustedes lo deben estar haciendo. De acuerdo a la partición de la carcasa, ¿este es horizontal, vertical o inclinada? ¿Es horizontal? ¿Por qué? Porque los tornillos se encuentran en el eje horizontal. ¿Dónde? En este, ¿lo observas aquí en esta imagen? ¿En cuál? ¿La que señalé con rectángulo naranja o la otra? No, profe, creo que estoy mal. Ajá. Ay, la verdad, no sé, profe. La ¿Es partición de vertical? es vertical, ¿pero por qué? Porque se ven medio inclinados los tornillos. No, bueno, entonces sería inclinado. No, esta es una vista tridimensional que tiene un cierto grado de inclinación para mostrar ciertos elementos, pero aquí vuelvo a repetirte, de acuerdo a la partición de la carcasa, que es el tubo, este es vertical u horizontal. Vertical. Vertical, es vertical. Aquí donde voy a señalar el óvalo verde, tenemos lo que es la brida del ventilador en el lado izquierdo, que es la brida de descarga, y del otro lado, que bueno, se observa en la otra imagen, tenemos la brida de succión del ventilador. Entonces, sobre esos lados de ese tubo se monta la tubería tanto de succión como de descarga, y ya sea por un engargolado o por fijación de tornillos, se monta
al ventilador. Entonces, aquí esta partición es de tipo vertical. Ok, profe. ¿De acuerdo? Sí. Sería Oiga, ¿me puede horizontal. permitir un segundito? Es que está sonando una alarma y no la puedo apagar. Sí. Gracias. Entonces, bueno, les comento a todos, si el ventilador estuviera colocado de esta manera, la partición sería horizontal, que también puede estar colocado de esa manera. ¿Está claro, Lisette? Sí, profesor. Ok, regreso a la vista como estaba. Bien, entonces estamos en la clasificación. La partición de la carcasa en este caso es de tipo vertical. Muy bien. De acuerdo a la presión engendrada, Lisette, este ventilador es de presión alta, medio, baja. Pues es de media, porque es de flujo mixto, ¿no? Así es. Presión media. Bien contestado. Y de acuerdo al caudal engendrado, este es de caudal bajo o medio. Lisette. De caudal medio. ¿Por qué? Igualmente porque es de flujo mixto. Así es. Ya, De acuerdo. sí, profe. ¿Ya estás, Camila? Ya, profe. Bien. A ver, de acuerdo al tipo de acoplamiento mecánico de la flecha de transmisión mecánica, ¿el acoplamiento es directo o indirecto, Lisette? Espérame tú, Camila. Lisette. Ok, profe. Es de indirecto. ¿Por qué? Mm, Porque porque hay dos acoplamientos. Ajá. A ver, describe más el acoplamiento mecánico. ¿De qué figura estás hablando? De la de encerrada en el cuadro naranja. Ok, este es de acoplamiento indirecto. Dime por qué nada más. Pues no está como que en el directo al eje, sino tiene dos acoplamientos. Sí, tiene un acoplamiento mecánico a través de una transmisión de polea y bandas. O banda y poleas, más bien dicho. Entonces, por ese motivo, este acoplamiento es indirecto. ¿De acuerdo? Ok, sí. Entonces, mira, si hablamos de este modelo, de este ventilador, es de acoplamiento indirecto. Pero aquí abajo tenemos un ventilador de acoplamiento directo. ¿Qué quiere decir con esto? Que voy a representar con un rectángulo naranja aquí la posición del motor adentro de esa estructura. La flecha del motor sería la misma flecha que estaría acoplado al rodete del ventilador. ¿De acuerdo? Sí. En este caso, a ver, voy a cambiar de imagen. Encuentro otra vista. Bueno, aquí estamos observando otra página de ese catálogo. Si lo puedes observar en la parte derecha que estoy ampliando.
Aquí podemos observar cómo la disposición del motor eléctrico puede cambiarse sobre la carcasa del ventilador, puede tener diferentes posiciones. Cualquiera de las dos vistas pertenece a ventiladores de acoplamiento indirecto, con un cambio de posición del motor eléctrico. ¿Sí se vio, Lisette? Sí, profesor. Bien. Aquí podemos observar en la figura 3 y 4 de este catálogo que estoy señalando con rectángulo naranja, ¿cuál es el ventilador con acoplamiento indirecto? ¿El de la figura 3 o el de la figura 4? ¿Me puedo ampliar un poquito más? Sí. ¿Cuál es el ventilador del acoplamiento indirecto? ¿El de la figura 3 o figura 4? El 3. Así es, porque aquí podemos observar cómo se encuentra el motor eléctrico por fuera de la carcasa y ya hay un acoplamiento de polea y bandas en esta disposición. Mientras que en la figura 4 el motor eléctrico no se observa, pero seguramente está detrás del rodete. Detrás del rodete en esa posición, en esa vista transversal, ahí se encontraría el motor eléctrico por la parte trasera del rodete, en la figura 4. Y la flecha que comparte el motor eléctrico con el rodete es la misma. Este sería el acoplamiento directo. ¿De acuerdo, Lisette? Sí. Entonces, tomando en cuenta, voy a ver si hay otra figura. Bueno, de igual manera, como podemos observar aquí, en esta página 15 del catálogo, la figura, ¿ya se ve, Lisette? Ya sé. La figura en la parte superior es un acoplamiento indirecto y en la figura de la parte inferior es un acoplamiento directo, solamente que no se ve el motor por la carcasa, pero ahí está dentro el motor eléctrico. ¿De acuerdo? Sí. ¿Set? No encuentro una vista donde se aprecie ese motor, pero así es. No, que más, este es también en directo. Bueno, avancemos. Entonces, tipo de acoplamiento, vamos a enfocarnos. En este catálogo hay de los dos, pero vamos a especificar el de tipo indirecto, el cual es más observable en este catálogo. Tipo de acoplamiento indirecto. De acuerdo al tipo de succión del ventilador, Lisette, ¿este es de simple succión o de doble succión? Yo diría que de simple succión. Así es de simple succión. Como se muestra en el esquema en este momento mostrado, mismo que viene en el catálogo, este ventilador es de simple succión. Es un rodete simple. Solamente los rodetes que son dobles pueden tener doble succión. Este es un rodete simple
que es de simple succión. Entonces, este es de simple succión. Tipo de succión del ventilador, simple succión. Simple succión. Ustedes deben estar haciendo esta redacción. Y bueno, ya posteriormente en la tabla, ¿se ve la tabla, Lizeth? Sí. Bueno, como en el caso de bombas, aquí no hay número de parte, lo voy a borrar, pero en este catálogo no especifica número de parte. Vamos a por acá a ver un esquema, aquí está. Entonces aquí podemos observar algunos elementos. Entonces aquí yo podría señalar con flecha verde, esta es la carcasa del ventilador. Carcasa del ventilador. Y el rodete. Rodete. En el caso de las máquinas generadoras, el rodete también se le puede denominar como impulsor. Si observas en esta imagen, Lizeth, la carcasa y el rodete que se señalaron con flecha verde. Sí, sí se ve, profesor. Ok. Entonces, regresando al documento de Word, la carcasa, la definición es la porción del ventilador que incluye la cámara del rodete y la voluta o difusor, en este caso la carcasa. Impulsor es el miembro alaviado del ensamble rotatorio del ventilador, el cual imparte la fuerza principal al fluido bombeado. Y con eso se describe el nombre, la definición o función de la parte que se quiere describir del ventilador. Y de esa manera vamos a estar trabajando. Este es un ejercicio representativo. ¿Alguna duda sobre esto, Lizeth? No, profesor. Bien. Bien. Entonces, como tarea para todos, también va a ser una solicitud al azar. Nos vamos a ver hasta el próximo martes, por favor. El lunes no puedo estar con ustedes. El próximo martes, 4 de mayo. Nos vemos y la actividad es la siguiente: que consigan un catálogo de un ventilador, tanto de flujo radial, flujo mixto y de flujo axial. Y la descripción va a ser sobre el catálogo en el mismo documento en el cual trabajé el día de hoy, en el documento de Word. Y van a completar 10 elementos del ventilador en la tabla. Esta actividad la van a hacer para un ventilador de flujo radial, axial y mixto, utilizando un catálogo que consigan de internet, así como se presentó el día de hoy. Es decir, esta actividad 3 veces, para un ventilador de flujo radial, axial y radioaxial. ¿Alguna duda, Lizeth? No. 10 elementos dijo, ¿verdad? 10 elementos. Profesor. ¿Alguna duda, Camila? No, profe, ninguna. Ok, entonces de entrada tú vas a participar.
Sí, profe. En cualquiera de los ventiladores que se ha comentado. Si hay alguna pregunta sobre la actividad, gracias Camila. Si hay alguna duda sobre la actividad, a favor de indicarlo en el chat. Bien, parece que no hay ninguna duda. Que tengan buen fin de semana y nos vemos el próximo martes. A ver, creo que hay una pregunta. Preguntan sobre si hay alguna tabla que indique los rangos de presión y caudal de cada tipo de rodete para su clasificación. Sí, está dentro de la información que les acabo de suministrar hoy en el libro de Mataix, Ventiladores, en el extracto de ese libro. Ahí lo pueden encontrar. Esto lo vamos a hablar la siguiente clase. Pero pues ahí está para que lo estudien. De acuerdo. La pregunta. No, entonces, pues que tengan buen fin de semana y nos vemos el próximo martes 4 de mayo. Hasta luego. Disculpe, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Disculpe, profesor.